Ok, buenas tardes a todos, ¿qué tal están? Si recuerdan ayer les dije que íbamos a completar la prueba esa de la existencia de las bases, ¿verdad? De espacios vectoriales y la traje ya escrita para avanzarlo más rápido y poder ir a los siguientes temas. Recordando que ayer de lo que hablábamos era de estas sumas, que era una cierta manera de generalizar lo de las combinaciones lineales, esto de los elementos maximales, cotas superiores, ¿verdad? Cadenas, y el orden parcial, ¿verdad? Y orden total, y algunos ejemplos que, de hecho, el que nos va a servir para la demostración es este ejemplo de que la relación esa de contenencia funciona, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Como un orden parcial, ¿verdad? Ok, veamos entonces cómo va la demostración. De hecho, aquí yo la escribí un poquito diferente a como la hacen aquí en el libro. Siento que acá hacen algunas cosas que no son, especialmente aquí, ¿verdad? Algunas cosas que creo que no son tan necesarias. Así que veamos. No es que estoy diciendo que está mal, sino una alternativa ahí que creo que es un poquito más corta. Eh, Fíjense, pues bueno, eso es lo que queremos hacer hoy. Ya por costumbre les pongo objetivos a las presentaciones. Queremos comprender esa demostración, ¿verdad? De por qué existen las bases de espacios vectoriales y después ver cómo funciona lo que introducen aquí en el capítulo 6, ¿verdad? Que ya son espacios vectoriales con producto interno, que es, en el curso de álgebra lineal de pregrado se trabaja un poco sobre esto, pues aquí lo vamos a trabajar como ya pronto les voy a explicar. Ok, entonces fíjense, el libro divide la situación en dos teoremas. Lo primero que prueba es que si yo tengo un conjunto, un subconjunto de un espacio vectorial que es linealmente independiente, entonces B es una base sí, solo sí. O sea, recuerden que cuando dice sí, solo sí, es que una implica la otra y viceversa, ¿verdad? Entonces B es una base sí, solo sí es maximal, ¿verdad? Entonces, ya sé que es LI, entonces es base, sí, solo sí, es maximal. Es decir, ¿verdad? Que si B está contenido, pero es distinto de otro conjunto, entonces ese otro conjunto tiene que ser linealmente dependiente, ¿verdad? Como decir, es el conjunto linealmente independiente, ¿verdad? Más grande que puede haber, ¿verdad? Si hay otro que lo contiene, entonces ya ese otro es linealmente dependiente, porque si no, si este fuera linealmente independiente, entonces sería mentira que este es el más grande, ¿verdad? Porque está contenido en otro. Entonces es mentira que es el más grande, ¿verdad? Entonces la prueba se divide en dos fases, ¿verdad? Comprobar la implicación hacia adelante, ¿verdad? Uno en símbolos lo pone así, ¿verdad? Es decir, asumimos que es una base, ¿verdad? Más la hipótesis original y queremos comprobar que es maximal y viceversa, ¿verdad? Asumimos la hipótesis original y que es maximal y queremos comprobar que es una base, ¿verdad? Que sería comprobarla en esta dirección, ¿no? Entonces, en este caso, pues si suponemos que B es una base, ¿verdad? Y que B está contenido en D, consideramos un elemento que está en D, pero no en B, ¿verdad? Que es a la que normalmente se le llama diferencia de conjuntos, que se denota así, ¿verdad? O con una contrapleca también se suele denotar, ¿verdad? Y significa los elementos que están en D y que no están en B, ¿verdad? Para recordarle, ¿verdad? Con un diagrama tenemos este como nuestro conjunto más grande, a veces se le llama universo, ¿verdad? Y tengo dos conjuntos, quizás que tengan alguna parte en común, ¿verdad? Quizás no. Y entonces decir A diferencia con B sería esto de aquí, ¿verdad? A diferencia con B, esta parte de aquí. Que son los elementos que están en A, pero no están en B, ¿verdad? Y como les digo, la diferencia, ¿verdad? Se denota a veces así y otros autores también la denotan así, con una contrapleca, ¿verdad? A diferencia con B. Noten que si uno lo hace al revés, B diferencia con A, sería esto de acá, ¿verdad? O sea que no necesariamente son lo mismo, ¿verdad? Eh,
Entonces, consideramos B, ¿verdad? Que es base, ¿verdad? Y que B está contenido en D, pero que es distinto de B, ¿verdad? Porque puede estar contenido y ser el mismo, ¿verdad? Entonces está contenido en D, entonces tomo un elemento que está en la diferencia. En este caso, la situación, visto así como un diagrama, ¿verdad? Sería así, ¿verdad? Tengo a B más pequeño, ¿verdad? D el más grande, B está contenido en D, pero no son iguales, ¿verdad? O sea que D es estrictamente más grande que B, ¿verdad? Y tomamos un X, ¿verdad? Que esté en la diferencia, que sería esta parte de acá, ¿verdad? Entonces tomo un X que está ahí en la diferencia como B base de todo el espacio vectorial y aquí noten que ese como universo sería el espacio vectorial, ¿verdad? Todo lo estamos considerando dentro del espacio, ¿verdad? Entonces, por hipótesis aquí asumimos que es base, ¿verdad? Entonces, cualquier elemento, incluso este X, ¿verdad? Aunque no sea parte de la base, simplemente se ocupa que sea un elemento del espacio. Entonces, ese X lo puedo escribir como combinación lineal de los elementos de la base, solo que utilizamos como que la nueva forma en que estamos escribiendo las combinaciones lineales, ¿verdad? Eh, si todos estos escalares fueran cero, ¿verdad? Entonces el vector sería cero, ¿verdad? Y si el vector es cero, bueno, entonces ya el conjunto D sería linealmente dependiente, puesto que el cero como que arruina la independencia lineal, porque si yo considero un conjunto en cualquier espacio vectorial, ¿verdad? Y uno de los elementos, ¿verdad? Que están en el conjunto es cero, entonces noten que uno siempre puede considerar una combinación lineal con cualquier tipo de escalar que considere, ¿verdad? Y tomar el cero ahí varias veces, ¿verdad? Y le pongo ahí cualquier cantidad de escalares, ¿verdad? Y eso independientemente de que los escalares sean cero o no, por las propiedades de espacio vectorial, pues eso siempre va a ser cero, ¿verdad? Entonces, ya eso automáticamente me arruina la independencia lineal, porque en la independencia lineal yo ocupo que si una combinación lineal de los vectores es igual a cero, entonces que eso obligue a que los escalares sean cero, ¿verdad? Pero puedo considerar esta combinación lineal, que es una de todas las posibles que hubiesen ahí, ¿verdad? Y esta, a eso que me refiero aquí cuando les pongo entre comillas, el cero arruina la independencia lineal automáticamente, ¿verdad? Entonces, si todos los escalares fueran cero, ya no hay independencia lineal, ¿verdad? Entonces, no consideramos ese caso, sino consideramos que por lo menos hay algún elemento, ¿verdad? Algún escalar que es distinto del cero. Entonces, si eso ocurre, entonces, como lo que estamos diciendo es que x, ¿verdad? Es igual a esa combinación lineal. Si hago la resta, ¿verdad? X menos esa representación, como son iguales, ¿verdad? Entonces esto va a ser cero. Y noten que esta es otra de estas sumas, ¿verdad? Solo que le estamos agregando este otro término más y le estamos cambiando como que el signo, ¿verdad? A los escalares, ¿verdad? Y esta sería una suma en D, ¿verdad? Y sería una suma en D de escalares, sería una combinación lineal en D, ¿verdad? Donde no todos los escalares son cero y que es igual a cero, ¿verdad? Y entonces ya tendríamos otra vez que D no es lineal, no es linealmente independiente, sino lo contrario, ¿verdad? Linealmente dependiente, ¿verdad? Recuerden que para independencia lineal ocupo que si una combinación lineal es cero, eso me obligue a que todos los escalares sean cero. Esto por sí mismo también es una combinación lineal, porque es una suma, bueno, la resta también, recuerden, se considera como suma, puesto que siempre lo puede escribir como una suma, ¿verdad? Ya sean escalares o vectores, ¿verdad? Siempre se puede escribir así. Entonces, esto también es una combinación lineal, ahora en D, ¿verdad? Es igual a cero, no todos los escalares son cero, estamos diciendo que hay alguno, por lo menos aquí, y el otro escalar aquí sería uno, ¿verdad? Entonces tengo dos escalares que no son, por lo menos dos escalares que no son cero, y esto es igual a cero, entonces no hay independencia lineal, ¿verdad? Así que llegamos a que D es linealmente dependiente, por tanto es cierto que eh, el conjunto B es maximal porque siempre que le agregamos por lo menos un elemento, eso, como lo dije aquí, quizás es una buena forma de, de- de expresar eso, ¿verdad? Como que eso ya me arruina la independencia lineal y entonces que es cierto que
el conjunto es maximal, que era lo que se quería concluir en esta dirección, ¿verdad? Recuerden que es B base, sí, solo sí, es maximal. Entonces, una de las cosas es base, implica, o entonces, ¿verdad? Es maximal, que es esta dirección. Y ahora entonces asumimos que es maximal y eso implica que, como hacia atrás, ¿verdad? Que es una base, que es lo que vamos a comprobar ahora, ¿no? Esas son las cosas que les menciono, ¿verdad? Que uno tiene que ir ya como que, yo creo que a este punto ya se las he repetido unas 3 veces, entonces uno se le van quedando, ¿verdad? Y ya, pues más adelante, cuando sí, vaya, yo les digo que practiquen, agarren algunos ejercicios de esos que acá dicen, demuestre que tal cosa, ¿verdad? Para ir practicando, entonces siempre que un problema diga eso, ¿verdad? Que es un sí y solo sí, entonces ya sé que tengo que comprobar dos cosas, ¿verdad? Tengo que comprobar dos direcciones, ¿no? Eh, entonces, continuemos aquí. Vamos a la otra dirección. Ahora asumimos la hipótesis original, ¿verdad? Que el conjunto es LI, que es maximal, y ahora entonces queremos ver qué es una base, ¿verdad? Eso es más rápido. Si es maximal y tomo nuevamente, fíjense, un vector que está, ya ahora no considero un D, sino que la diferencia de todo el espacio menos B, ¿verdad? Según, por ejemplo, aquí que había hecho un diagrama, tengo el B, ¿verdad? Y entonces la diferencia de todo el espacio menos B sería realmente el complemento, ¿verdad? O sea, sería todo esto de aquí, ¿verdad? Y eso sería la diferencia de todo el espacio con B, ¿verdad? O noten que sería lo mismo que decir el complemento de B. Entonces me tomo un vector, ¿verdad? Cualquiera que esté en el complemento de B, ¿verdad? Y hago, fíjense ahora, un nuevo D, que es el B original, y le añado, ¿verdad? El X que me tomé aquí, ¿verdad? O sea, creo que conviene hacer otro diagrama para esto. Tengo el B, ¿verdad? El conjunto, tengo todo el espacio vectorial, ¿verdad? Y entonces me tomo un X, ¿verdad? Que está aquí, ¿verdad? Fuera del B, ¿verdad? Y entonces a lo que le llamamos D es a este junto con este, ¿verdad? Es un nuevo conjunto, ¿verdad? Un nuevo conjunto un poquito más grande, ¿verdad? Que el original. Eh, entonces, ¿qué pasa con ese nuevo conjunto? D tiene que ser dependiente, ya que el B es maximal. ¿Qué significa maximal? Que es el más grande, ¿verdad? Que tiene esa propiedad. Si no fuera maximal, entonces es que hay otro más grande, ¿verdad? Que es LI, ¿verdad? Pero ahí por hipótesis, ¿verdad? Como les digo, recuerden que estamos haciendo ahora de atrás hacia adelante, entonces ahora asumimos que es maximal y LI, que es la hipótesis original. Y queremos ver qué es base, ¿verdad? Entonces, D tiene que ser dependiente porque B es maximal, ¿verdad? Si no, entonces violaría la independencia lineal. Y entonces existe alguna ecuación, ¿verdad? De la forma, noten una combinación lineal de los vectores de la base junto con un escalar por el vector que nosotros le añadimos al conjunto, ¿verdad? Que es como tomar una combinación lineal en D, ¿verdad? Los vectores que están en B y el término correspondiente para el X que le añadimos ahí, ¿verdad? Entonces, en esta combinación lineal, no todos los coeficientes van a ser cero, ¿verdad? Porque si fueran, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, si B fuera igual a cero, noten que eso ya obligaría a que todos los de acá sean cero, porque ya sé que B es LI, ¿verdad? Entonces, si B fuera igual a cero, todos estos escalares serían igual a cero, y al final entonces diríamos que es LI, pero no puede ser porque es maximal, ¿verdad? Entonces, este tiene que ser distinto de cero, por lo menos este, ¿verdad? Y entonces, no todo es lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? No todos los escalares son cero, ¿verdad? De hecho, aquí lo escribí, ¿verdad? Entonces, es distinto de cero, de manera que yo puedo dividir, digamos, entre él, ¿verdad? Como despejar para X, paso todos estos términos a restar, paso a dividir, ¿verdad? El escalar B, ¿verdad? Eh, y entonces tengo una representación de X, fíjense. Este es un escalar. De hecho, este tipo de argumento ya lo habíamos hecho en una prueba anterior, ¿verdad? No sé si recuerdan. Eh,
Y entonces esto implica que X es una combinación lineal de los vectores que están en B. O sea que B es un conjunto generador, ¿verdad? Porque cualquier X que está en el espacio vectorial, noten que al X lo único que le pusimos de condición es que estuviera en el complemento de B. Entonces, ya todos los elementos de B, pues ellos mismos, digamos que el B, ¿verdad? Tiene, así como lo escribimos normalmente, ¿verdad? X1 a XN, ¿verdad? Aunque aquí, fíjense, no necesariamente estamos asumiendo que es finito, ¿verdad? Podría ser infinito. Pero solo para ilustrar, consideramos que es finito y entonces cada uno de estos es una combinación lineal de ellos mismos, solo que como que bien trivialona, ¿verdad? O sea, es decir, X1, por ejemplo, lo puede escribir como, vamos a ver, déjame borrar aquí. X1 lo puede escribir como 1, ¿verdad? Por X1 más 0 por todos los demás, ¿verdad? Y entonces es una combinación lineal, ¿verdad? Bien, como les digo, como tonta, ¿verdad? Pero es una combinación lineal, ¿verdad? Le pongo 1 como escalar al X1 y le pongo 0 como escalar a todos los demás. Lo mismo podríamos hacer con todos los demás, ¿verdad? Entonces, realmente no hay problema con ver que todos los elementos del conjunto se pueden escribir como combinación lineal de ellos, de esta manera. En todo caso, la pregunta es, para ver si es base, si los demás elementos, ¿verdad? Se pueden escribir como combinación lineal de ellos, que es lo que estamos pues haciendo aquí, ¿verdad? Estamos diciendo que cualquier X, ¿verdad? Que esté fuera del conjunto, también lo puede escribir como combinación lineal, ¿verdad? Que es lo mismo que decir que el conjunto genera, ¿verdad? El espacio y por tanto es una base, ¿verdad? Porque por hipótesis era LI y acabamos de ver que genera el espacio, ¿verdad? Entonces eso era lo que ocupábamos para decir que era una base, ¿verdad? Noten que esta prueba, pues de hecho, esto es como imitando, como les digo, algunos argumentos que habíamos utilizado anteriormente, solo que cambiando algunos detallitos como esto, ¿verdad? De cómo definimos las combinaciones lineales y creo que más que todo eso, ¿verdad? Lo demás es prácticamente lo mismo que antes. Ahora, aquí solo recordando el lema de Zorn, ¿verdad? Que era, lo que decía era esto, que si tengo un conjunto parcialmente ordenado, ¿verdad? O sea, que tiene un orden parcial y que toda cadena, ¿verdad? Tiene cota superior, entonces la conclusión es que tiene por lo menos un elemento maximal, ¿verdad? Eh, y ahora sí, entonces, vamos a juntar el lema este de Zorn junto con este teoremita anterior, ¿verdad? Para comprobar que es cierto que cualquier espacio vectorial, no así, perdón, no trivial, ¿verdad? No que solo tiene al cero, porque pues, aquí recuerden que este, por definición dijimos que la dimensión es cero, entonces no tiene base, ¿verdad? Si la dimensión es cero, ¿verdad? Entonces, este hay que dejarlo por fuera. Entonces, todo distinto de este, ¿verdad? Tiene una base, ¿verdad? Es lo que queremos comprobar. Entonces, fíjense, aquí si ya juntamos las ideas esas de cota superior, cadena, elemento maximal, ¿verdad? Y todo eso para utilizar el lema de Zorn y juntarlo con el teoremita este, ¿verdad? De que básicamente el teorema lo que dice es que las bases son los conjuntos maximales dentro de los conjuntos que son LI, ¿verdad? Ok, son los conjuntos LI más grandes prácticamente, ¿verdad? Entonces veamos cómo comprobamos. Fíjense, sea M el conjunto de todos los subconjuntos linealmente independientes de X. De hecho, aquí cometí lo que les dije que no es conveniente hacerlo porque eso lleva algunas contradicciones técnicas. Aquí conviene decir sea M la familia de todos los subconjuntos linealmente independientes para no decir, como para no clasificarlo de la misma manera, ¿verdad? Entonces aquí sería cambiarle como familia, cualquier sinónimo de conjunto, ¿verdad? Los que más se utilizan, familia, colección, no sé si se les ocurre otro por ahí. Eh, entonces consideramos a la familia de todos los subconjuntos que son LI, ¿verdad? En X. Ustedes dirán, ¿pero qué es esto? Bueno, pónganse a pensar que estamos en R3. En R3, por ejemplo, ¿cuáles conjuntos son LI? Bueno, cualquier conjunto que tenga un solo vector, por ejemplo.
Ya eso es LI, ¿verdad? Cualquier conjunto que tenga un vector y cualquier otro que no sea múltiplo de él, eso también ya va a ser LI, ¿verdad? Y bueno, van a haber algunos que tienen tres elementos, ¿verdad? Y esos también serían, y que sean LI, ¿verdad? O sea, habrían como tres tipos, digamos, de conjuntos LI, ¿verdad? En R3. Los que tienen un vector, los que tienen dos, ¿verdad? Y los que tienen tres, ¿no? Tres elementos. O sea, hay diferentes tipos de subconjuntos LI, por ejemplo, en R3, ¿verdad? Y no digamos en un espacio vectorial arbitrario, ¿verdad? Estamos hablando de cualquier espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de, o sea, si uno lo escribiera, ¿verdad? Este conjunto que le estamos llamando, o esta familia que le estamos llamando M aquí, si estuviéramos en R3, entonces la familia tendría, como les digo, todos los conjuntos que solo tienen un vector, ¿verdad? Puede ser cualquier vector de R3. Estarían algunos conjuntos, como les digo, por ejemplo, para ser más preciso, si estoy en R3, bueno, puedo considerar esto, ¿verdad? Este vector y este, por ejemplo, ¿verdad? Dos de la base canónica. Este es un conjunto LI, entonces este forma parte de esta familia, ¿verdad? Estarían las bases, ¿verdad? Por ejemplo, la base canónica sería un conjunto LI, ¿verdad? En R3, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, ¿cuántos hay? Infinitos, ¿verdad? Hay infinitos conjuntos que son linealmente independientes en R3, ¿verdad? Eh, y en general, pues, hay para un espacio vectorial cualquiera, pues, dependiendo, ¿verdad?, del espacio, pues uno esperaría que también haya una infinidad de este tipo de conjuntos, ¿verdad? Noten que este M, ¿verdad? En el lenguaje que introducíamos ayer, M es un subconjunto del conjunto potencia de R3, ¿verdad? Recuerden que les dije, el conjunto potencia es el conjunto o la familia de todos los subconjuntos de R3. En particular, estamos considerando de todos esos los que son LI, que tienen una condición más, ¿verdad? No solo ser subconjunto, sino que ser LI también. Ok, entonces, ¿qué con esto? Bueno, que si estamos en el conjunto potencia, nosotros ya habíamos dicho, en base al ejemplo que nos presentaban aquí en el libro, ¿verdad? Que cuando considerábamos al conjunto potencia, podíamos definir un orden parcial utilizando la relación estar contenido en, ¿verdad? Okay. Y de hecho aquí solo le puse sin poner el igual, pero es necesario ponerle estar contenido o igual a, porque si no le pone uno el igual, entonces no se cumple esta primera, ¿verdad? A tiene que estar contenido en A para todo A, ¿verdad? Si no le pongo el igual, pues estaría diciendo que no se puede dar esa posibilidad, ¿verdad? Así como aquí, ¿verdad? Cuando dice A está contenido en B, pues es como que dejamos por fuera la posibilidad de que sea igual a, ¿verdad? Ok, entonces la relación realmente es estar contenido o ser igual a, ¿verdad?, al otro conjunto, ¿verdad? Ok, entonces M es el conjunto o la familia de los conjuntos LI, como este es distinto de cero, entonces ya sabemos que tiene por lo menos un vector, de manera que el conjunto que tiene a ese vector va a ser LI, ¿verdad? O sea, esta familia es no vacía, tiene por lo menos un elemento, ¿verdad? Que es el conjunto que tiene a un vector. Si solo es un vector, pues automáticamente es LI, ¿verdad? Eh, Toda cadena que nosotros tomemos en este conjunto M va a tener una cota superior. ¿Por qué? ¿Cuál? Bueno, como aquí los elementos de M son conjuntos, ¿verdad? Como les estaba diciendo aquí. Entonces, imagínense que uno considere, vaya, voy a poner una cadena lo más simple posible, digamos. Por ejemplo, podría ser algo así. Recuerden que en el libro esto lo denotan como E1, E2, ¿verdad? E3, para escribirlos de manera más corta. Imagínense que considero la cadena que está formada por el conjunto que solo tiene a E1, el que tiene a E1 y a E2, que son LI, ¿verdad? Entonces forman parte de este, ¿verdad? Y el que tiene a los tres, la base canónica, ¿no? Entonces fíjense que esto es una cadena, ¿verdad?
Y entonces aquí estamos afirmando toda cadena tiene una cota superior. ¿Y por qué es una cadena? Porque este está contenido en este está contenido en este. O sea, se da aquí una relación de si yo tomo cualquier pareja de estos, o uno está contenido en el otro, o viceversa, ¿verdad? Siempre son comparables en el lenguaje que introducíamos ayer o que mencionábamos ayer. Entonces, por eso es una cadena, ¿verdad? Y estamos afirmando que toda cadena aquí tiene cota superior, que significa que hay un elemento que es más grande que todos los demás. Bueno, ¿cuál es ese elemento más grande aquí? Sería este, ¿verdad? Este conjunto, ¿verdad? Contiene tanto a este, ¿verdad? Como a este, ¿verdad? Entonces este de acá sería la cota superior, ¿verdad? Y en general, perdón, la cota superior va a ser la unión de los conjuntos que están en esa cadena, ¿verdad? Noten que precisamente esta es la unión este, de los tres elementos que están en la cadena, ¿verdad? Porque dice ahí la cota superior que es la unión de subconjuntos de X que son elementos de C. C, recuerden que es un subconjunto de M, entonces es un subconjunto, es un conjunto en sí mismo, ¿verdad? Que tiene conjunto, ¿verdad? Que eso es un poco raro, ¿verdad? Pero uno puede hablar del conjunto que tiene al conjunto que tiene al uno, ¿verdad? Y es un conjunto formado por conjuntos. Y aquí es donde les digo, a este se le cambia el nombre para no llamarlos de la misma manera, ¿verdad? Esta es la familia que solo tiene a un conjunto, ¿no? Ok, entonces la unión de todos esos elementos que están en la cadena me va a funcionar como cota superior, independientemente del conjunto en el que, o en el espacio vectorial en el que esté trabajando, ¿verdad? Yo les doy como ejemplo esto de R3, ¿verdad? Como para ir entendiendo mejor, ¿verdad? Las ideas de la demostración. Ok, entonces la unión de todos los elementos de la cadena que me tome va a funcionar como cota superior, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, entonces el lema de Zorn me dice eso. Yo tengo que tener un conjunto que sea parcialmente ordenado. Bueno, mi conjunto es M. El orden parcial que tenemos ahí es estar contenido o ser igual a, ¿verdad? Contenido o igual. Ocupo que toda cadena tenga cota superior. Bueno, eso es lo que acabamos de concluir acá, ¿verdad? Toda cadena sí tiene cota superior, que es la unión, ¿verdad? De los elementos de la cadena. Entonces esos son como las hipótesis que tiene este lema. La conclusión es, entonces ese conjunto tiene por lo menos un elemento maximal. Ok, eso es lo que concluimos acá. Ya tenemos todos los ingredientes. Entonces, por el lema de Zorn podemos concluir que esa familia que nosotros consideramos, ¿verdad? Tiene por lo menos un elemento maximal, llamémosle B, ¿verdad? Y entonces, por el teorema anterior, ¿verdad? Recuerden que M está formado por los conjuntos que son linealmente independientes, ¿verdad? De X. Entonces tenemos que son linealmente independientes porque B es un elemento del conjunto, ¿verdad? De la familia. Y además es maximal. Eso era lo que decía el teorema anterior, ¿verdad? Linealmente independiente más maximal, ¿verdad? Me da que sea base, ¿verdad? Entonces ese conjunto que acabamos de sacar de ahí, ¿verdad? Del lema, es LI y maximal, por tanto, por el teorema anterior es cierto que es una base, ¿verdad? Fíjense, esta demostración, ¿verdad? Ya llegamos a lo que queríamos, ¿verdad? Que empezamos con un espacio vectorial cualquiera, bueno, distinto de cero, y al final la conclusión es, B es una base para él, ¿verdad? Este tipo de demostración, fíjense que a pesar de que logra el cometido, ¿verdad? Que el objetivo era, pues, verificar, ¿verdad? Que es cierto que los espacios vectoriales tienen base, ¿verdad? Pero fíjense que en el proceso no me dice cómo calcularla, ¿verdad? Simplemente me dice existe, ¿verdad? Existe esa base, ¿verdad? Entonces, fíjense que este tipo de pruebas en ese sentido se consideran por lo menos útiles, que hay otras pruebas que lo que hace uno en la demostración realmente es construir lo que le piden, ¿verdad? Mire, sí, las bases se sacan así, ¿verdad? No, esto no me lo da, ¿verdad? Pero por lo menos me dice que existen, ¿verdad? Y entonces uno
sí tiene la certeza de decir, ah, ya sé que en cualquier espacio vectorial yo me puedo poner a buscar una base porque ya sé que existen, ¿verdad? Solo es un teorema de existencia, pero no me dice cómo calcularla, ¿verdad? En algunos espacios, los más conocidos que hemos estado trabajando, ¿verdad? Los RN, los polinomios, las matrices, ya tenemos ahí nociones, ¿verdad? De cómo calcular esas bases, pero en espacios más abstractos, ¿verdad? Probablemente entonces sea más problemático, ¿verdad? Por ejemplo, en espacios de funciones, y no digamos si son más raros los espacios en los que se trabaja, ¿verdad? La desventaja de esta demostración, dice uno, es que no es constructiva, no se construye aquí lo que se está pidiendo, que es una base, simplemente se está utilizando argumentos lógicos para llegar a la conclusión de que sí existen, pero no me dice cómo calcular, ¿no? Okay. Eh, Esto, fíjense, todas estas ideas, como les decía ayer, no se espera, ¿verdad? Digamos que esto sí, ¿verdad? Porque esto es parte de lo que veníamos haciendo y lo único que cambiamos son este tipo de cosas, ¿verdad? Que las combinaciones lineales las estamos escribiendo de otra manera. Entonces, digamos que lo que está en este teorema quizás no sería raro, ¿verdad? Pedirlo. Pero ya este tipo de argumentación que se hizo acá es una cuestión como bien teórica de matemáticas y quizás si se le pide, por ejemplo, a mí, yo estudié matemática pura, entonces sí, en los exámenes le pedían a uno esto, ¿verdad? Demuestre tal cosa, ¿verdad? Y que aprendiera a hacer exactamente este tipo de argumentación. Ya ustedes no tanto, ¿verdad? Sí tienen un componente, pero más práctico, ¿verdad? Más como esto. Eh, y entonces, por ejemplo, si de repente no entendieron algunas de las ideas de acá, quizás no se estresen tanto por eso. Pero sí estreses, por ejemplo, si no entendieron, qué sé yo, voy a agarrar una de las arbitrarias, de las que están por aquí. Vaya, por ejemplo, una prueba así como esta, que les dije, es una prueba bien larga, este, pero no tiene ideas así muy, muy raras. Entonces, si ustedes leen toda esta demostración y no la entienden, entonces ahí sí hay que preocuparse, porque aquí sí son ideas que se espera que ustedes en este punto ya vayan entendiendo, ¿verdad? Eh, Esto quizás no tanto, si lo entendieron, pues perfecto, ¿verdad? Si no lo entendieron al 100%, pues no hay tanto problema, ¿verdad? Pero les digo eso porque puede ser como, uff, ya me preocupé, porque si esperan que yo haga eso, ¿verdad? Eh, pues no, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Lo que sí es que recuerden que la carrera en la que están o a la que aspiran es maestría en matemática, ¿verdad? O sea, al salir de la carrera ustedes podrán decir, yo soy matemático, ¿verdad? Y todo matemático tiene que por lo menos haber visto este tipo de argumentación, ¿verdad? Ok, no sé si tienen alguna consulta antes de pasar a lo siguiente, porque vamos a cambiar como que de tema. Vamos a irnos a esto ahora de los espacios con productos internos. No sé si tienen alguna consulta sobre esto. ¿No? Bueno, pues entonces voy a dejar esto por aquí. Lo voy a grabar para que queden esas. Recuerden que aquí le voy a poner contenido o igual a. Ok, no solo es contenido. Ok, vamos a guardarlo. Ok, ya esto no lo ocupamos. Entonces me voy a ir ahora sí acá. Fíjense, les voy a explicar lo que vamos a hacer sobre este capítulo. Contrario al capítulo anterior, el capítulo anterior, pues nosotros hicimos prácticamente todas las secciones, ¿verdad? Incluso esa última de teórica de existencia. En este capítulo no vamos a hacer todas las secciones y les voy a explicar por qué, así por lo menos rápidamente. Fíjense que me voy a ir al índice mejor porque aquí no me dicen cuáles son las secciones del capítulo. Voy a venir acá al índice. Entonces, fíjense, en ese capítulo 6 empiezan hablando de estos conceptos de productos internos en RN y después generalizan esos conceptos
a espacios vectoriales arbitrarios, que pueden ser polinomios, cualquier otro tipo de espacio, ¿verdad? Entonces, esta sección 6.2 es una aplicación de la sección 6.1. La sección 6.1, yo por lo menos ojéenla. Si ustedes ven, sí, yo me acuerdo que yo vi esas cosas en pregrado. Si no, pues pasa igual, ¿verdad? Yo les dije en la primera vez que nos reunimos, hay algunas cosas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, determinantes, que se espera que todo el mundo las haya trabajado. Si no, entonces vaya a leerlo, ¿verdad? Para que recuerde por lo menos rápidamente. Entonces aquí pasa algo similar. En esa sección 6.1, normalmente todas las cosas que se dan acá son conceptos que se presentan en un curso de pregrado. Puede ser que a ustedes no se los hayan presentado, ¿verdad? Entonces ahí es donde les digo, siempre que vean algo que yo diga, recuerden que no sé qué, y ustedes dicen, no, pero yo no, nunca vi eso. Bueno, entonces vayan a la sección 6.1. Toda como que la base, digamos, para entender lo que vamos a hacer de esta sección 6.3 está en la sección 6.1, ¿verdad? Y la sección 6.2, esto sí es como opcional, esto no se ocupa para entender lo siguiente. De hecho, seguramente han escuchado de los mínimos cuadrados. Entonces lo que hacen aquí es utilizar los conceptos que se presentan aquí en la sección 6.1, esto de las bases ortonormales y las proyecciones, para ver cómo eso justifica que ese método de los mínimos cuadrados funcione, ¿verdad? Eso es lo que hacen prácticamente aquí en la sección 6.2. Es bastante interesante, les recomiendo leerlo, aunque es bien probable que en alguna clase más adelante en la maestría eso lo trabajen con más detalle incluso, ¿verdad? Entonces, por esa razón de que estos son casos particulares, y aquí vamos a ver casos generales, entonces nos vamos a ir a lo general, ¿verdad? Y en todo caso, después uno puede aplicar lo general a lo particular, ¿verdad? Entonces nos vamos directamente a la sección 6.3, ¿verdad? Solo para que tengan una idea, voy a hojearla un poco rápido, la sección 6.1. ¿Qué cosas se presentan acá? Por ejemplo, aquello del producto punto, ¿verdad? Producto punto de dos vectores, la norma de dos vectores que mide como la distancia, ¿verdad? De dos vectores. Eh, Ortogonal, ¿verdad? Cuando un conjunto es ortogonal, que es en base al producto punto, ¿verdad? Cuando el producto punto de dos vectores es cero, se dice que son ortogonales. Ortonormales, cuando son de ortogonales y de norma 1 también, ¿verdad? Otro concepto que se presenta por aquí. Presentan el proceso de Gram-Schmidt, ¿verdad? Que es como el método que se utiliza para construir esas bases ortonormales. Esto sí es constructivo. Por ejemplo, aquí demuestran ese proceso de Gram-Schmidt y aquí dicen, mire, si usted lo que quiere son bases ortonormales, que eso es lo que dan aquí, así se calculan, ¿verdad? Y de hecho lo que dan en la demostración es el método que uno utiliza para calcular esas bases ortonormales, contrario a la demostración anterior, ¿verdad? Que les decía que ahí solo me dicen, sí, existen, ¿cómo se calculan? No, no sé, yo solo sé que existen, ¿verdad? Que pues es menos ventajoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Solo ojeando rápido esto, hacen varios ejemplos aquí, hablan de matrices ortogonales, ¿verdad? Esto tiene que ver con la transpuesta. Una matriz ortogonal si la inversa es igual a la transpuesta. Y se le llaman ortogonales porque eso es equivalente a decir que las columnas de la matriz son vectores ortogonales, ¿no? Ahí lo demuestran. Hablan de las proyecciones, ¿verdad? Las proyecciones son eso que estaba en este dibujo, ¿verdad? Aquí en la demostración, está acá. Este de aquí, ¿verdad? Tengo este vector de aquí abajo, entonces a este vector de acá, ¿verdad? Se le llama la proyección de este vector U sobre este otro vector. Ese mismo concepto se generaliza para subespacio, ¿verdad? La proyección de un vector en un subespacio. Todas estas cosas las vamos a hablar, ¿verdad? Solo que, como les digo, si ustedes ven todos estos teoremas y definiciones, dice, vector en Rn, y ven los ejemplos, vectores en Rn, ¿verdad? Vectores en Rn, ¿verdad? Y así. Todo está aquí solo para el caso de Rn, ¿verdad?
Complemento ortogonal es un tipo de conjunto, ¿verdad? Que está formado por todos los vectores que son ortogonales a alguno en particular. Se prueban algunas cosas relacionadas con ello. Otro teorema relacionado con eso mismo. Eso también. Y bueno, si, solo así viendo por encimita, ¿verdad? Si observan, aquí pues todas las cosas están en términos de asumir que estamos en Rn, ¿verdad? En Rn pues uno puede como que sacar muchas conclusiones porque pues quizás es el espacio vectorial más conocido, ¿verdad? Por lo menos tengan presente este resumen, aquí dan como que un resumen de todo lo que se presenta, ¿verdad? En la sección. Y pues esto se espera, por ejemplo, son de las cosas que se espera que ya conozcan, ¿verdad? Y como les digo, si no, pues aquí están, ¿verdad? Yo no sé qué significa eso, voy a ir a ver, ¿verdad? En la sección qué es lo que significa, ¿verdad? Ok, vámonos entonces a la que sí nos interesa, ¿verdad? Déjenme mejor irme de aquí de atrás para adelante. Por acá. Ok. Espacios vectoriales con producto interno, que eso es lo primero que nos interesa. Fíjense, aquí está la definición. Como casi siempre las definiciones, pues lo que me dicen es una serie de axiomas que tiene que satisfacer cierto concepto, ¿verdad? Fíjense acá, los empieza trabajando con un espacio vectorial que en general es complejo, no necesariamente podría ser real, ¿verdad? Y ya vamos a ver qué pasa cuando el espacio no es real. Con esto, fíjense, también tengan su cuidado. Dependiendo de la carrera que hayan estudiado, pueden ser que hayan trabajado mucho con números complejos. Por ejemplo, alguien que estudió algo relacionado con eléctrica, electrónica, pues trabajado bastante con complejos, ¿verdad? Alguien por ejemplo, los que estudiaron economía, no esperaría que hayan trabajado tanto con complejos. Entonces ahí también hay que recordar algunas propiedades de los números complejos, ¿verdad? Cómo se operan, o sea, cómo se suman, restan, multiplican, el conjugado del número complejo, el módulo del número complejo, lo básico, ¿verdad? Tampoco es que hay que saber, por ejemplo, lo que se da en un curso de variable compleja, que ahí ya se ven unas cositas más avanzadas, como cómo derivar funciones complejas, cómo integrarlas. No tanto eso, simplemente ocupamos cómo se operan los números complejos, ¿verdad? Eh, que también, ¿verdad? En caso de que no, pues es de ir a recordar, ¿verdad? De hecho, aquí en el libro, aquí en uno de los apéndices, aquí está, eh, explican, ¿verdad? Los números complejos se definen de tal manera, ¿verdad? Como raíces negativas, se representan de tal otra manera, se suman así, se multiplican así, ¿verdad? Y si no recuerdan algunas de esas cosas, ¿verdad? Entonces aquí están también, ¿verdad? Eh, Así que también tengan presente eso, ¿verdad? Que aquí vamos a asumir que yo les dije hasta ahora, ¿verdad? En el capítulo 6 o 5, siempre que no me digan nada, asumimos que los escalares son reales, ¿verdad? Y si recuerdan, se los dije varias veces, ¿verdad? Acá, si no nos dicen nada, vamos a asumir que los escalares son complejos, ¿verdad? A menos que me digan lo contrario, ¿verdad? Fíjense, ya tenemos un cambio ahí con respecto a lo que veníamos trabajando, ¿no? Eso tiene sus implicaciones, ¿verdad? Hay muchas cosas que son de hecho más fáciles trabajar con complejos y hay otras cosas que son más fáciles de trabajar con reales, ¿verdad? Así que tengan presente acá, siempre que no nos digan nada, vamos a asumir que estamos trabajando con números complejos, ¿verdad? O imaginarios, como se les dice también. Eh, entonces, fíjense, ¿qué es un espacio con producto interno? Por cierto que, déjenme ver si mencionan algo sobre eso acá, parece que no, no ponen ninguna nota aquí arriba, no tampoco por aquí. Actualmente en los prólogos, no, esto es de la sección anterior. Quizás en la introducción del capítulo puedan mencionar a estos espacios, fíjense, con producto interno, como es un nombre un poco largo, espacio, realmente de hecho sería espacio vectorial con producto interno. Entonces, para no decir todo eso, normalmente se le pone un nombre, ¿verdad? Y el nombre que se le dan es espacios pre-Hilbert.
Tiene su razón, ¿verdad? Hilbert fue un matemático que fue de los primeros que trabajó ideas similares a esta, ¿verdad? Y entonces a espacios que tienen productos internos se le llaman también espacios pre-Hilbert. Y pues una es como para darle honor, ¿verdad? A la persona que trabajó bastante esos conceptos. Y la otra pues es para resumir, ¿verdad? Para no estar diciendo, consideremos el espacio vectorial con producto interno tal, ¿verdad? Más corto, consideremos el siguiente espacio pre-Hilbert, ¿verdad? Es como una manera de abreviar, ¿no? Entonces, ¿qué es? Bueno, para empezar es un espacio vectorial, en general sobre los complejos, podría ser sobre los reales, como les digo, ¿verdad? O sea, que los escalares sean reales. Y que tiene de más para no ser solo espacio vectorial. Fíjense, lo que tiene de extra es que tiene una forma de multiplicar, ¿verdad? Los vectores, que si ustedes recuerdan, ¿verdad? Cuando estamos en un espacio vectorial, lo único que tenemos es el conjunto, ¿verdad? Junto con una suma de vectores, ¿verdad? Y una multiplicación por escalares, ¿verdad? En un espacio de estos pre-Hilbert, entonces se tiene el conjunto, la suma de vectores, el producto por escalares, ¿verdad? Y se tiene también una multiplicación de vectores que se denota de una forma un poco extraña, ¿verdad? Se denota normalmente así. No se denota como un por, digamos, de multiplicación o un asterisco, podría ser, ¿verdad?, de multiplicación. Por, qué sé yo, razones históricas también se denota así, ¿verdad? Y realmente estos solo son los símbolos. Por ejemplo, en vez de decir A por B, que quizás es lo que uno quisiera decir, normalmente uno usa A y B para escalares. Digamos que es dos vectores U y B. Quizás como que uno quisiera escribir la multiplicación así, ¿verdad? Como normalmente estamos acostumbrados a escribirla. Pues no, aquí se denota como así, ¿verdad? U y B como una especie de pareja ordenada, solo que en vez de paréntesis, ¿verdad? Se ponen esta especie de llaves triangulares, ¿verdad? O ángulos, podríamos decirle, ¿verdad? Y entonces esto se lee U por B, ¿verdad? Y es una de las cosas que hay que acostumbrarse acá, ¿verdad? Se ve como extraño, pero esto es la forma de representar aquí la multiplicación, ¿verdad? Una especie de multiplicación, multiplicación entre vectores, ¿verdad? Y no se nota de una manera usual, sino que se nota de una manera un poco diferente, ¿verdad? Entonces, si me fijan, aquí ya utilizan esa notación, ¿verdad? Esto se lee B por B, esto se lee U por B más W, ¿verdad? U más B por W, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, fíjense, a cada parte, ese producto interno o esa multiplicación funciona de una manera bien particular. Lo que hace es que toma dos vectores y me regresa como resultado un escalar. Y fíjense que quizás también eso no es como que quizás lo esperado, ¿verdad? De repente si uno dice, ok, voy a multiplicar vectores, por fin, porque a uno como que nunca lo dejaron, ¿verdad? Eh, pues de repente yo esperaría que fuese otro vector, ¿verdad? El resultado. Pero no, el producto este interno funciona de tal manera que a dos vectores, ¿verdad? Lo que le asigna es un escalar, ¿verdad? En general, un complejo, ¿verdad? Pero, como les digo, podría ser un real, ¿verdad? De todas maneras, pues los reales, ¿verdad? Es un subconjunto de los números complejos, ¿verdad? Pero, como les digo, puede ser que el espacio vectorial simplemente esté definido de manera como Rn, ¿verdad? Rn lo definimos sobre los reales, ¿verdad? Los escalares son los reales, ¿verdad? Pero, como les digo, en general, vamos a considerar que son los complejos el conjunto de escalares, ¿verdad? O el cuerpo de escalares. Entonces, este producto, como les digo, funciona de tal manera que toma dos vectores, me regresa a un escalar, ¿verdad? De hecho, otros autores también le llaman, en vez de producto interno, producto escalar. Porque, por eso, ¿verdad? Como para recordar que lo que regresa a este producto multiplica dos vectores, pero me regresa un escalar. Y ese producto tiene que satisfacer todas estas propiedades, ¿verdad? Rápidamente, fíjense, tiene que ser positivo, no negativo, ¿verdad? Mayor o igual que cero. O sea, no puede ser negativo, ¿verdad? Cuando el vector es el mismo, ¿verdad? El producto de un vector consigo mismo tiene que ser no negativo, ¿verdad? Y cuando va a ser cero,
solo cuando el vector sea cero, ¿verdad? Cuando es el producto consigo mismo, ¿verdad? Tiene que satisfacer la propiedad distributiva, ¿verdad? O sea, fíjense, esta propiedad, como les digo, si se las leo es U por B más W tiene que ser igual a U por B, distribuir este con este, más U por W, distribuir este con este. Entonces, fíjense, solo que está, como les digo, escrita en la nueva notación, que es un poco incómoda, ¿verdad? Pero es la propiedad distributiva usual, ¿verdad? Que nosotros haríamos así, ¿verdad? U más B por W. Entonces, nosotros decimos U por W, ¿verdad? Más B por W, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ah, la multiplicación la estamos escribiendo así. Entonces, esto sería U por W, ¿verdad? Y esto sería B por W, ¿verdad? Y esto de aquí arriba, ¿verdad? Sería U más B, ¿verdad? Por W, ¿verdad? Anoten, se separa con coma qué es lo que se está multiplicando y se pone entre las llaves estas angulares, ¿verdad? Entonces, estas dos propiedades son las leyes distributivas usuales que uno tiene normalmente cuando tiene una multiplicación y una suma, ¿verdad? Es conmutativo el producto, o sea, U por B es lo mismo que B por U, ¿verdad? Y fíjense, cuando se multiplica un vector por un escalar por otro vector, funciona de esta manera. Cuando el escalar está en la primera componente, el primer término que se está multiplicando, entonces el escalar como que se puede dejar por fuera, ¿verdad? Podríamos decir con palabras comunes. Pero si el escalar está en la segundo vector, ¿verdad? En la segunda componente que se está multiplicando, entonces el escalar se puede dejar por fuera, pero con el conjugado, ¿verdad? El escalar. ¿Verdad? Recuerden, y aquí mismo le recuerdan a uno, si el número complejo es así, ¿verdad? Parte real, parte compleja. De hecho, aquí otro error de dedo del libro. De hecho, yo lo debería ir guardando siempre que encontramos un error así para... A ver, ya que no me deja ponerle notas aquí. No sé por qué. Bueno, pero el conjugado es cambiar el signo aquí, ¿verdad? O sea, el conjugado de la suma es la resta, ¿verdad? Pero cambiarle el signo a la parte compleja, ¿verdad? A la que va con i, ¿verdad? El número complejo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Digamos que no sabemos en qué espacio vectorial estamos, pero si yo tengo, por ejemplo, algo como 2u por b, entonces según esas reglas que tenemos ahí, como el 2 está en la primera componente, entonces lo saco, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Y no importa que sea complejo, ¿verdad? Si tengo 2 más i, el número complejo, ¿verdad? Entonces, solo según esas reglas, como está en la primera componente, lo puedo dejar aquí por fuera, ¿verdad? 2 más i multiplicado por u por b, ¿no? ¿Okay? Pero si ese escalar está en la segunda componente, entonces ahí si es real no hay problema porque el conjugado de un real eh, pues no se le cambia nada, ¿verdad? A lo que se le cambia es a la parte compleja. Entonces en este caso sí funciona igual, ¿verdad? Pero si es complejo, ¿verdad? Y es algo como 2 más i, entonces ahí sí se le cambia, ¿verdad? Y pasa a ser el conjugado que, como les digo, se le cambia el signo a la parte compleja, ¿verdad? Y eso es lo que dice esa propiedad. ¿No? Los escalares pueden salir del producto, pero dependiendo de la posición que estén, o salen tal cual como están, ¿verdad? O salen con el conjugado, ¿verdad? Y Menos cero ahí. entonces estas, Cero, sí, ahí. Menos cero ahí sería anterior, ¿va? perdón. Ahí sería menos cero ahí nada más, ¿verdad? Y pues como es real. No, sí, sí. Sí. En todo caso, el real uno lo puede escribir así, ¿verdad? Creo que lo que quiere decir Luis era, ¿verdad? Es que el real yo lo puedo escribir 2 más cero por i, ¿verdad? Y en todo caso, como el cero ahí no agrega nada, si le cambio el signo, pues sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense, esta es la definición de espacio con producto interno, ¿verdad? Es un espacio vectorial que además de las reglas que ya tiene el espacio vectorial, se le añade una nueva que es poder multiplicar vectores
se nota de una manera un poco extraña, ¿verdad? Hay que acostumbrarse a la notación porque de aquí en adelante, fíjense, eh, en todas partes va a estar apareciendo, ¿verdad? Esa notación. Incluso aquí hay algunas cosas de cálculo, ya vamos a ver por qué. Pero bueno, es importante acostumbrarse a la notación esa de cómo se denotan esas multiplicaciones. Y pues tiene que satisfacer, como en casi toda definición, ¿verdad? No solo dicen, ah, eso es tal cosa, sino tiene que satisfacer tales propiedades, que son todas estas, ¿verdad? Estas uno la utiliza para después ir a comprobar proposiciones, teoremas, ¿verdad? Ah, por la definición, yo ya sé que ocurre tal cosa, entonces puedo deducir tal situación, ¿verdad? Ok, hagamos una pausa ahorita, son las 7:06. Vámonos unos 15 minutos, bueno, un poquito menos. Volvamos a las 7:20 para venir otros 40 minutos cuando volvamos, ¿verdad? Entonces volvemos a las 7:20, ¿verdad? Y vamos a ir a ver, vamos a volver para hacer algunos ejemplos ya en concreto, ¿verdad? Esta es la definición. Bueno, veamos algunos ejemplos de espacios de ese tipo, ¿verdad? Entonces nos vemos en un ratito.
Ok, jóvenes, son las 7:20, así que continuemos. Pues estábamos viendo la definición, ¿verdad? De qué es un producto interno, se le llama también a esto, ¿verdad? A la multiplicación esa, ¿verdad? Y les decía que quizás un nombre incluso más conveniente es producto escalar por la propiedad esa, ¿verdad? De que lo que me regresa es un escalar, ¿verdad? Eh, Fíjense, por cierto, acá esto me está diciendo, esta primera propiedad me está diciendo implícitamente que el producto escalar de un vector consigo mismo, a pesar de que el conjunto de escalares, ¿verdad? En general sean los complejos, como les digo, si uno dice que ese producto es mayor o igual que cero, aquí de paso me está diciendo que esto tiene que ser real, ¿verdad? Porque no tiene sentido decir algo como y es mayor igual que cero, por ejemplo, ¿verdad? La relación esa de mayor igual está restringida, de hecho, para números reales nada más, ¿verdad? Entonces, aquí de paso, pues, como que implícitamente está diciendo el producto escalar de un vector con sí mismo tiene que ser real y además mayor igual que cero, ¿verdad? O no negativo, ¿no? Entonces veamos los ejemplos. El ejemplo como inspira, sí, casi siempre fíjense que se define algo. Hay como un ejemplo que es el básico, el que quizás inspiró la definición, y es el del producto punto que se le llama en RN. Entonces el producto punto en RN, si recuerdan, funcionaba bien parecido a como está definido este, ¿verdad? Solo que en RN lo que pasa pues es que yo tengo, por ejemplo, en R3, tengo dos vectores, solo para recordar así rápidamente, ¿verdad? Con un ejemplo, tengo dos vectores, qué sé yo, 1, 1, menos 1, ¿verdad? Y le hago producto punto con cualquier otro vector, 2 menos 1, 3, ¿verdad? Y entonces lo que hacía era multiplicar primera coordenada por primera coordenada, 1 por 2, 2, ¿verdad? Y sumar lo mismo con las demás coordenadas, segunda con segunda, 1 por menos uno, ¿verdad? Y sumo tercera con tercera, ¿verdad? Menos 1 por 3, menos 3, ¿verdad? Sumo esos resultados, sería más menos, serían resta, ¿verdad? 2 menos 4 menos 2, ¿verdad? Y entonces vemos que multiplico dos vectores, el resultado que me da es un escalar, ¿verdad? En este caso, un real, estamos en Rn, entonces no esperamos ahí que me salga un complejo, ¿verdad? Sino que, como les digo, la situación depende del espacio en que se esté trabajando. Y cuando no me digan nada, siempre asumimos que los escalares son complejos, ¿verdad? Pero bueno, este producto, ¿verdad? Definido de esta manera, uno puede verificar, ¿verdad? Que se satisfacen todas estas propiedades, ¿verdad? Algunas más fáciles que otras, ¿verdad? De hecho, como parte de la definición, eh, vamos a ver. No, de hecho, uno puede agarrarla, ¿verdad? La definición solo me dice, la multiplicación es el producto punto, ¿verdad? Se hace así. Y uno puede utilizar esa definición y comprobar que se dan todas las propiedades que están en la definición de producto interno, ¿verdad? Es una cuestión de ponerse a hacer, ok, voy a ir al inciso uno, voy a verificar por qué es cierto, ¿verdad? Solo para que tengan una idea, digamos que estoy en R2, ¿verdad? Para hacerlo más sencillo y tengo un vector x1, y1, un vector x2, x2, y2. Entonces el producto sería, pero ahí dice que es del vector consigo mismo, ¿no? Entonces tengo que poner aquí el mismo vector, ¿verdad? No otro. Entonces multiplico por x1, y1. Entonces, según la definición es primera coordenada por primera coordenada, como son la misma, entonces la coordenada al cuadrado, más segunda coordenada por segunda coordenada, son la misma, esa coordenada al cuadrado, ¿verdad? Cualquier número al cuadrado, ¿verdad? Va a ser mayor o igual que cero, entonces esta suma de verdad que es mayor o igual que cero, ¿verdad? Y noten que esto se puede generalizar rápidamente a si estuviéramos en Rn, ¿verdad? Me va a quedar una suma de cuadrado, ¿verdad? Que siempre va a ser mayor o igual que cero, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Uno puede ir agarrando cada propiedad y verificar que con la definición, ¿verdad? Del producto punto en Rn se satisfacen todas las propiedades, ¿verdad?
pero nos queremos centrar en cosas nuevas, ¿verdad? El producto punto se considera, es de lo que les digo que ya se considera como conocido, y si no, entonces vayan a la sección 6.1, ¿verdad? Que ahí sí lo introducen, como que uno no lo conoce, y entonces como que empieza de cero, digamos, ¿no? Fíjense, en CN, que es como el análogo a RN, ¿verdad? Solo que ya en las NA, ¿verdad? En las parejas o ternas, o según el N, ¿verdad? Aceptamos complejos acá, ¿verdad? Entonces, fíjense que se puede definir un producto interno de esta manera, ¿verdad? Eh, Noten que aquí la definición es casi igual que la del producto punto, ¿verdad? Porque aquí le estamos considerando que tenemos NA, ¿verdad? Sí, X1, X2, XN, solo que las componentes son complejos, ¿verdad? Y entonces casi se está multiplicando primera coordenada por primera coordenada, X1 por Y1, pero no solo es por Y1, es por el conjugado de Y1, ¿verdad? Que era aquello de cambiarle el signo a la parte compleja, ¿verdad? Y entonces, de hecho, uno puede verificar, ¿verdad? Que si uno no hace este cambio, no se va a cumplir alguna de estas propiedades, ¿verdad? Y que por tanto entonces no va a ser un producto interno si uno no lo modifica, ¿verdad? Antes de seguir, otro detalle importante es que puede ser que este es como que el producto interno quizás más conocido en RN, pero eso no quiere decir que es el único, ¿verdad? O sea, podría haber otra forma de definir una multiplicación que satisfaga todas estas propiedades y que resulte que también entonces va a ser producto interno, ¿verdad? Y entonces es posible, ¿verdad?, que definamos o que podamos definir diferentes productos internos en un mismo espacio vectorial, ¿verdad? Lo único es que hay algunos que son como que podríamos llamar como los estándar, ¿verdad? El producto punto es el estándar en RN, y de hecho hay una razón bastante fuerte para eso, pero ya para ello pues hay que estudiar álgebra lineal más avanzada. Seguramente en el curso de álgebra lineal numérica puede ser, no seguramente, puede ser que se los mencionen, de que los productos internos hay ciertas formas de decir cuándo un producto interno es equivalente a otro, y pues se pueden hacer deducciones para relacionarlo en RN, por ejemplo, con el producto punto. Pero bueno, solo ese tipo de cosas son de las que les menciono ahí, por lo menos para que las conozcan, ¿verdad? Entonces, nuevamente aquí uno se puede poner a comprobar, ¿verdad?, que se satisfacen todas las propiedades. Vaya, como este es nuevo, tratemos de, tal vez no las 6 7 que estaban aquí, ¿verdad? Pero algunas, ¿verdad? Para verificar que es cierto que se cumple. Entonces, veamos. La primera es que tiene que ser mayor o igual que cero cuando hago el producto de un vector consigo mismo, ¿verdad? Entonces, lo escribo así de manera general, ¿verdad? Voy a multiplicar un vector arbitrario, ¿verdad? Digamos x1 hasta xn, ¿verdad? Solo voy a poner la primera y la última componente. Eh, en esa primera propiedad, pues quiero ver qué pasa cuando lo hago con sí mismo, ¿verdad? Aquí como estoy utilizando paréntesis y esta, como estoy queriendo combinar las dos ahí. Entonces x1 a xn, ¿no? Entonces, utilizo la definición. ¿Qué dice la definición? Lo que va a hacer es multiplicar primera coordenada del primer vector por primera coordenada conjugada, ¿verdad?, del segundo vector, que en este caso es el mismo. Entonces haría x1 por el conjugado de x1, ¿verdad? Así, con la segunda componente, x2 con el conjugado de x2, y así hasta llegar hasta la última, ¿verdad? xn con el conjugado de xn, ¿verdad? Acá fíjense que este tipo de cosas son las que, si uno recuerda propiedades de números complejos, uno puede concluir rápidamente. Cuando uno multiplica un número complejo por el conjugado, eso siempre va a ser un número real mayor o igual que cero. Si yo recuerdo eso, entonces yo puedo decir de un solo, esto va a ser mayor o igual que cero, esto va a ser mayor o igual que cero. Suma de números que son mayores o iguales que cero, pues va a ser mayor o igual que cero. Entonces, si yo digo, no, pero yo no sé que esto es mayor o igual que cero,
Entonces tengo un número complejo y ese es el tipo de cosas que pueden ir a verlas acá, puede ser que no esté, ¿verdad? Entonces, si no está, uno a partir de las propiedades que quizás sí estén ahí, uno trata de comprobar y uno dice, ok, tengo un número complejo A más B por I y lo multiplico por su conjugado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esto se hace distribuyendo, ¿verdad? De la manera usual, A por A al cuadrado, A por menos B por I, pues solo lo vamos a escribir, menos A por B por I, luego B por A por I, más B por A por I. Y noten que de hecho es una diferencia cuadrada, ¿verdad? Pude ahorrar ahí un poco, pero bueno, ya lo escribí. Eh, I por I es menos 1, ¿verdad? Entonces esto me va a quedar negativo. Y B por B, B al cuadrado, con este menos sería más, ¿verdad? B al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este se elimina con este y me queda A al cuadrado más B al cuadrado. Y ahora sí, tanto A como B son números reales elevados al cuadrado. Van a ser mayores o iguales que cero. Entonces, el mismo argumento, ¿verdad? Entonces tengo una suma de dos reales mayores o iguales que cero. Entonces, esto va a ser mayor o igual que cero, ¿verdad? Entonces sí es cierto, esto se cumple para cualquier número complejo, como este, ¿verdad? Por su conjugado, este por su conjugado. Entonces es cierto que esto siempre es mayor o igual que cero, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, no me extrañaría, no recuerdo cómo es que estaban divididos ahí en la lista, pero habían algunos ingenieros electrónicos o algo similar, ¿verdad? Entonces no me extrañaría que recuerden tranquilamente esto, ¿verdad? Pero que otros no, ¿verdad? Entonces, si no recuerdan, una está aquí, ¿verdad? Para repasar, por lo menos lo básico, ¿verdad? Y si no está textualmente lo que ocupo, entonces a partir de lo básico que me den aquí, busquemos a ver si está esa propiedad. A ver, eso está relacionada con esto de la magnitud que le llaman acá, o módulo, es el nombre que quizás más se utiliza, lo de el ángulo, ¿verdad? La representación en el plano complejo, la forma polar, ¿verdad? La identidad de Euler, forma exponencial de número complejo. Bueno, parece que no está esa propiedad. Y entonces, por lo menos con esto básico que está aquí, pues de repente uno la puede comprobar, así como dice ahí, ¿verdad? Incluso puede ser que esté como ejercicio, ¿verdad? Eh, Tal cual no está, pero esto está relacionada, fíjense. Un número z complejo, ¿verdad? Por su conjugado es igual a su módulo al cuadrado, ¿verdad? Aquí por lo menos ya me dicen que es algo al cuadrado, ¿verdad? Está similar, aunque no exactamente como como lo que teníamos ahí. Entonces, cuando les pase algo así, entonces vayan ahí a ese apéndice, ¿verdad? Que me da por lo menos las propiedades básicas que se necesitan acá, ¿verdad? Y ahí mismo vieron que no había nada de integrales o cosas así, que en clases de variables complejas, pues sí, de hecho ese es como el objetivo, llegar a cosas de ese tipo. Ok, hagamos solo una más. Como digo, podríamos ir a verificar todas estas, ¿verdad? Pero hagamos una más. Por ejemplo, ¿cómo sería esta 7? Eh, Ahí pues queremos verificar que si yo multiplico, ¿verdad? Cualquier NA de esa, ¿verdad? Con componentes complejas, ¿verdad? X1 a XN por un escalar, ¿verdad? Y otro vector, ¿verdad? Llamémosle Y1 a YN. Entonces queremos ver que el escalar, ¿verdad? Yo quiero ver que esto es igual a, no sé todavía, poner una interrogación ahí, igual a el conjugado de alfa, ¿verdad? Y aquí solo dejar los vectores, ¿verdad? X1 a XN y el otro, ¿no? Y1 a YN. Entonces, ¿cómo verifico esto? Bueno, utilizo la definición que me dan acá. Me dicen, el producto aquí funciona de esta manera. Ok, entonces lo hacemos. Fíjense que aquí conviene pues distribuir, ¿verdad? Alfa por Y1, alfa por YN, para poder aplicar la definición, ¿verdad? O sea, esto es lo mismo que, bueno, solo este vector de aquí, ¿verdad? Esta multiplicación, alfa por Y1, y ponerle el alfa a cada componente, ¿verdad? Alfa por YN. Entonces, cuando multiplique este vector por este vector, ¿verdad? Entonces, aplicando la definición, me va a quedar
primera coordenada del primer vector por el conjugado de la primera coordenada del otro vector, que es alfa por y1. Y así voy con los demás, ¿verdad? Segunda coordenada del primer vector por el conjugado de la segunda coordenada, que es alfa y2, no la escribí, pero todas van por alfa, ¿verdad? Y lo mismo hasta el final, no, coma no, y suma, ¿verdad? Lo mismo hasta el final, ¿verdad? Última coordenada, xn, y el conjugado de la última coordenada del segundo vector, ¿verdad? Entonces, aquí alfa es un número complejo, ¿verdad? Y1 es un número complejo, alfa es un número complejo, Y2 es un número complejo, pasa lo mismo con todos los demás. Eh, los conjugados, aquí nuevamente viene lo de que si uno recuerda o no, esto se puede separar como el conjugado de alfa por el conjugado de Y1. No lo recuerdo, bueno, lo busco allá donde les dije, ¿verdad? Este de acá entonces también se puede escribir como conjugado de alfa por conjugado de y2, y este último, ¿verdad? Este es este de aquí, y este último se puede escribir como conjugado de alfa por conjugado de yn. Que significa que en esta suma, este conjugado de alfa lo puedo tomar de factor común porque está, pues, de común, ¿verdad? En todos los términos. Entonces lo saco, ¿verdad? El conjugado de alfa de factor común, y lo que me va a sobrar va a ser x1 conjugado de y1, ¿verdad? En el primer término. X2 conjugado de y2, ¿verdad? Segundo término, y así sucesivamente, ¿verdad? Y xn conjugado de yn en el último término, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Esto precisamente es esto de aquí, ¿verdad? Ese es el producto de el primer vector con las x, ¿verdad? Y el otro vector con las y. O sea que es cierto, ¿verdad? Que se da esta igualdad, y entonces ya verifiqué esa última propiedad, ¿verdad? Y como les digo, uno podría ir paso por paso, ¿verdad? Chequeando que cada una de ellas realmente funciona con la definición que me dan, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta hasta ahora. No. Lick, disculpe. Sí. ¿El examen de qué secciones va a venir? Siempre de lo que veamos en la semana, ¿verdad? O sea, la siguiente prueba de lo que veamos en esta semana, ¿verdad? Sí, o sea, va a incluir la 6.1. Solo de lo que yo les presente, ¿verdad? O sea, no esperen que yo les pregunte algo que no les haya presentado durante la clase, ¿verdad? Gracias. Sí. Y eso sí va a ser siempre, ¿verdad? Así ha sido en las primeras dos pruebas y así va a ser hasta el final, ¿verdad? Ok. Fíjense, veamos estos ejemplos, son un poco más raros, podríamos decir, ¿verdad? Están en el espacio vectorial de funciones continuas. Este es en general en un intervalo AB. Veamos algo similar a esto, ¿verdad? Que hacen en C01, pero realmente la definición que utilizan es esta misma. Entonces, fíjense, se considera el conjunto de las funciones continuas en el intervalo cerrado de A a B. Eso pues ya habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Que era un espacio vectorial. Solo que acá el campo de escalares que se utiliza son reales, ¿verdad? Porque pues, este espacio está formado por funciones reales. Si las multiplico por complejos, entonces ya no van a seguir siendo siempre, ¿verdad? Funciones reales. Entonces aquí, por parte del contexto, ¿verdad? El espacio o el campo de escalares van a ser los reales, ¿verdad? Fíjense, me definen un posible producto interno de esta manera. Nuevamente, pues aquí me dicen algunos detalles, ¿verdad? Tal propiedad se saca de algo de cálculo, estos otros incisos se deducen, dice, de propiedades de las integrales. Noten que el producto está definido como el producto de una función f por otra función g es la integral definida de a a b del producto de las dos funciones, ¿verdad? Y aquí me están diciendo que esto es un producto interno. No es evidente, entonces nuevamente sería, si no quiere convencerse, entonces agarra todas las propiedades y las verifica, ¿verdad? Aquí en ese ejemplo dan por lo menos
el inciso 1, ¿verdad? Que es mayor o igual que 0. Y el inciso 2, que si la integral es 0, entonces la función tiene que ser 0. De hecho, fíjense, para comprobar esto se ocupa un poquito de análisis. No necesariamente con solo lo que le dan en cálculo 1 es suficiente para comprobarlo. Veamos en particular ejemplo, ¿verdad? Imagínense que tenemos así como en este caso de acá, ¿verdad? Toman el espacio de funciones continuas ya en un caso particular, ¿verdad? Que es el intervalo de 0 a 1. Y entonces agarran y me dicen, ok, considere dos elementos que están aquí, por ejemplo, la función, qué sé yo, f, tal que f de t es, qué sé yo, una cuadrática para no hacerla tan enredada, y otra la función exponencial, por ejemplo, e a la t, ¿verdad? Estas dos son dos funciones continuas, de hecho en todos los reales, ¿verdad? Son continuas. En particular son continuas en el intervalo de 0 a 1, o sea que esas dos, ¿verdad? Son elementos de, llamémosle b a este, ¿verdad? Son elementos de b, ¿no? Entonces, yo puedo decir, ¿cuál va a ser el producto, ¿verdad? De f por g, ¿verdad? Entonces utilizo la definición. Aquí me dice el producto de f por g, el integral, ¿verdad? De 0 a 1 en este caso, ¿verdad? Que es el intervalo que tenemos, de la función f, que es t al cuadrado, su fórmula, ¿verdad? Por la función e a la t, ¿verdad? D de t. Y bueno, estas integrales, uno las puede hacer a mano, ¿verdad? Esta es la típica integral que se hace por integración por partes, pero bueno, ya tenemos calculadora, ¿verdad? Pongámosla ahí solo para ver cuál es el resultado, ¿verdad? Noten que el hecho de ser una integral definida sí me asegura que esto va a ser un número, ¿verdad? Entonces que sí tiene sentido decir que es un producto interno o producto escalar, ¿verdad? Que multiplica las dos funciones, que son los vectores en este espacio, ¿verdad? Y lo que me regresa es un escalar que está dado por calcular esa integral, ¿verdad? Entonces vamos a decirle, calcúleme la integral de t al cuadrado, ¿verdad? Por e a la t. Aquí está, por cierto, solo que no sé si ocupa algún paréntesis ahí para, bueno, si la interpreta bien. Y es esto, pero le quiero decir que me lo integre desde t igual a 0 a t igual a 1. Bueno, este Wolfram Spino le dice así textualmente y se lo da, ¿verdad? Ahí está el número, ¿verdad? E-2 el valor exacto, 0.71 aproximadamente. Tomemos el valor exacto, E-2. ¿Ok? Y entonces, pues ahí observamos, noten que, por ejemplo, no es tan evidente que si yo aplico esta definición a la función, a la misma función, por ejemplo, aquí pongo t al cuadrado y aquí también, no es tan evidente que esta integral me va a dar 0, perdón, me va a dar mayor o igual que 0, ¿verdad? Que era lo que decía el primer inciso de la definición, ¿verdad? De producto interno. Pero bueno, ese tipo de cosas, hay algunas cosas que realmente no necesariamente se las dan en cálculo a uno. Y pues si yo sé que algo ocupa algo de análisis, que de hecho es el de los siguientes cursos propedéuticos que van a hacer, entonces pues yo no voy a preguntar algo que yo sé que se ocupa análisis, ¿verdad? O sea, para comprobar que, por ejemplo, la integral de 0 a 1 de una función por sí misma, ¿verdad? Y que este es mayor o igual que 0, esto se ocupa un poquito de unos teoremitas de análisis ahí para poderlo justificar, ¿verdad? Justificarlo bien. Tiene sentido, porque si yo tomo una función cualquiera, la elevo al cuadrado, ¿verdad? Esto siempre va a ser mayor o igual que 0. Entonces la gráfica de eso va a estar por arriba, ¿verdad? Del eje X. Y entonces cuando lo integre, recuerden que la integral definida me daba el área, ¿verdad? Y entonces tiene sentido que sea mayor o igual que 0, ¿verdad? Pero decir que tenga sentido no es lo mismo a demostrar, ¿verdad? Que es cierto que eso funciona, ¿verdad? Pero sí funciona y, como les digo, cuando lleven el curso de análisis ahí lo van a ver con más detalle seguramente, ¿no? O por lo menos nociones, ¿verdad? Para poder comprenderlo. Aquí también vamos a ver, hacen, bueno, un ejemplo bien parecido al que hice ahorita y ya, bueno, ya definen otras cosas acá. Fíjense, ¿qué definen acá? Bueno, dicen que se dice que dos vectores
son ortogonales si su producto interno entre ellos es igual a 0. La noción de ortogonal viene de lo de perpendicular, ¿verdad? Pero fíjense que no se utiliza tanto perpendicular porque es una noción que viene bien desde como intrínseca de la geometría plana, ¿verdad? Que uno está acostumbrado a manejar en R2, por ejemplo. Pero imagínense si uno quiere decir, haya dos funciones, yo creo que aquí debe haber algún ejemplo. Sí, mira, aquí me dice seno de t y coseno de t son ortogonales en este espacio, ¿verdad? Significa que la integral de esa da 0, ¿verdad? Porque la definición es que el producto interno, ¿verdad?, sea 0. El producto, pues ahí en este espacio se definió como la integral esa, ¿verdad? La multiplicación de las dos funciones, pues se hace la integral, se ve que da 0. Y entonces eso significa que esas dos funciones son ortogonales. Si se ponen a pensar, el seno, ¿verdad? En 0 y 2pi, ¿verdad? Es así. El coseno, ¿verdad? Ese es el seno y el seno, pues es algo así. Entonces, decir que son ortogonales y quererlo como relacionar con perpendicularidad, ya aquí ya no tiene sentido, ¿verdad? Decir, tengo este vector, ¿verdad? Es g igual a coseno, tengo este vector f, ¿verdad? Que es seno, son ortogonales porque su producto su producto escalar, perdón, o interno, ¿verdad? Es igual a 0, y esa es la definición, ¿verdad? De ser ortogonales, pero no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la cuestión de perpendicularidad que uno normalmente asocia, ¿verdad?, con el concepto ese de ortogonalidad. Si estamos en R2, incluso en R3, ¿verdad?, que tienen sus representaciones geométricas, ¿verdad?, ya conocidas, pues ahí sí, ¿verdad? Ahí sí decir ortogonal es lo mismo que decir perpendicular, ¿verdad? Y si tengo dos vectores en R2, ¿verdad?, y digo que son ortogonales, significa que son perpendiculares en el sentido de geometría, ¿verdad? Que el ángulo entre ellos es recto, ¿verdad? De 90 grados. Pero aquí pues ya no tiene sentido ni siquiera decir cuál será el ángulo entre este vector f y este vector g. No tiene sentido, ¿verdad? Ok, entonces esta es una definición, noten, en general, ¿verdad? Es una generalización, de hecho, de lo que se hacía en R2 y en R3, que es lo que comúnmente se hace en curso de pregrado, ¿verdad?, de álgebra lineal. Se define también el concepto de norma, que representa una noción de distancia, nuevamente por la interpretación que se da en R2 y en R3. Se define como la norma del vector U, se denota con dos barras, ¿verdad? Doble barra, como para... Hay veces que si no le pone uno doble barra puede generar confusión, por ejemplo, con el valor absoluto. Entonces, esa es una de las razones para ponerle doble barra. Hay algunos autores que le ponen una sola y diciendo, bueno, si es un vector es norma y si es un número pues es valor absoluto y no hay confusión, pero por razones pedagógicas creo que es mejor como que ponerle un símbolo distinto, ¿verdad? Para que no haya como que pérdida ahí. Y entonces fíjense cómo está definida, es la raíz cuadrada del producto interno del vector consigo mismo. Noten que esta raíz cuadrada siempre va a estar bien definida porque el primer inciso de la definición de producto interno me dice que esto siempre va a ser mayor o igual que 0. Y la raíz cuadrada, eso es lo que ocupa, ¿verdad? Que se evalúe en valores que sean mayores o iguales que 0, ¿verdad? Eh, Esto, ¿verdad? Cuando uno se lo calcula a un vector en R2, ¿verdad? Lo que me dice es cuál es la longitud de ese vector, ¿verdad? O sea, si tengo un vector así, U, ¿verdad? Entonces la norma de U lo que me da es cuánto mide esta longitud de aquí, ¿verdad? Pero esto solo tiene sentido en R2, ¿verdad? Y en R3, ¿verdad? Esa interpretación de distancia o de longitud. Si tengo dos vectores y tengo otro vector B, entonces lo que me da la norma me sirve por lo menos para poder decir cuál es la distancia que hay de un vector al otro, ¿verdad? Y eso se denotaba ahí como la norma de U menos B. Pero nuevamente, esa interpretación geométrica solo funciona en R2 y R3, ¿verdad?
Acá solo es una manera de decir, ¿verdad? En este tipo de espacio, ¿verdad? Que a un vector yo le puedo asociar un número real, ¿verdad? Que tiene pues su utilidad más que todo como que dentro de la misma teoría para justificar algunas cosas, ¿verdad? Algunos detalles siempre teóricos. Entonces yo acá puedo hablar de la norma de la función f. En este caso era seno, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? Según la definición, es la raíz cuadrada, ¿verdad? De la integral. En ese caso, de ese ejemplo, era de 0 a 2pi, ¿verdad? Que lo tomé de aquí, ¿verdad? Las funciones continuas entre 0 y 2pi. De la función f por sí misma, entonces sería del seno por sí mismo, ¿verdad? De seno al cuadrado, ¿no? Seno al cuadrado de t, ¿verdad? Y uno la puede ir a calcular. Déjenme ver si de repente hacen ese ejemplo por aquí. Sí, es el mismo el que hacen acá. La norma del seno, la raíz cuadrada del producto de la función consigo misma, integral de 0 a 2pi, de la función al cuadrado, se calcula y me da esto, raíz de pi. Pero ya eso, incluso si ustedes recuerdan de cálculo, puede ser que sí, puede ser que no. En cálculo uno podría calcular, valga la redundancia, la longitud de esta curva, ¿verdad? Cuánto hay desde acá hasta acá, ¿verdad? Y uno puede ir a verificar que ese número que nos está dando ahí, ¿verdad? No tiene necesariamente, puede ser que sí, por casualidad me dé que la longitud de curva sea el mismo valor que me da esta norma, ¿verdad? Pero en general no va a tener relación tampoco, ¿verdad? A pesar de que aquí la norma sí me representa una distancia, en este caso no necesariamente. No digo que no, porque puede haber alguna función para la cual resulte, ¿verdad? Que la longitud de curva, así como se aprende a calcular en cálculo, eh, coincida con esta integral, ¿verdad? De todas maneras, esa longitud de curva se calcula con una integral, ¿verdad? Solo que se utiliza la derivada, ¿verdad? Para poderla hacer. Entonces, quizás para alguna función exponencial que la derivada coincide, ¿verdad? Con la misma, puede ser que uno se encuentre con un ejemplo que funcione de esa manera, pero en general no, ¿verdad? Las nociones esas geométricas solo funcionan en R2 y en R3, ¿verdad? Que incluso pues ahí es donde nos ponemos a dibujar gráficas y todo, ¿verdad? Ya incluso con que nos fuéramos a R4, que ya no podemos visualizar, ya ahí ni siquiera ahí tendría sentido decir que la norma me mide la distancia entre los dos vectores, si ni siquiera los puedo ver, ¿verdad? Para poder decir, la distancia es tal, ¿verdad? Entonces esas nociones geométricas solo como que son válidas, ¿verdad? En R2 y R3. Eso sí, como que inspiran, sí es bueno siempre quedarse con lo intuitivo de que la norma inspira una distancia, que la ortogonalidad inspira ángulo recto, ¿verdad? Pero, como digo, ya en ámbitos generales puede ser que no tenga sentido. Sí es bueno tenerlas presentes porque hay veces que muchas propiedades que funcionan en estos casos particulares de R2 y R3 resulta que se trasladan a estas situaciones más generales, no gráficamente, no visualmente, pero sí la propiedad como tal, ¿verdad? Entonces, es bueno sí tenerlas presentes porque, como les he dicho también, usualmente esas inspiran, ¿verdad? A estos conceptos ya más generales, ¿verdad? Déjenme ver este teoremita. De hecho, fíjense que estos teoremitas aquí en el libro, eh, como en la sección 6.1, ¿verdad? Que les dije que ahí está como que todo esto mismo, solo que solo para RN. Ahí, por ejemplo, demuestran esto para RN. Y aquí en el libro se lo dejan a uno como lector y le dicen imite la prueba que se hizo en RN. Vamos a hacer algunas en la siguiente reunión para ver cómo es que se hace eso de imitar esas pruebas que hicieron en la sección 6.1 y cómo se trasladan al ámbito más general. Entonces, por eso aquí los teoremas, si se fijan en esta sección, no dan demostración, ¿verdad? Porque solo dicen imite lo que se hizo allá en la sección 6.1, ¿verdad? Que esto es una generalización, ¿verdad? De lo que se hizo allá. Entonces vamos a quedar con esta definición. Fíjense, se le llama conjunto ortonormal a un conjunto de vectores que entre sí, ¿verdad? En parejas
son ortogonales. O sea que yo agarro cualquier par de ellos, ¿verdad? Hago el producto interno entre ellos, me va a dar 0, ¿verdad? Porque esa fue la definición que dimos para que los vectores fueran ortogonales. Y normal, lo de normal, normalmente acá en esta área se utiliza para decir que los vectores son de norma 1, ¿verdad? Entonces un conjunto ortonormal es un conjunto de vectores que son ortogonales entre sí y que sus normas son 1. El prototipo de conjunto ortonormal son las bases canónicas que nosotros traíamos anteriormente. Las bases canónicas normalmente satisfacen esa propiedad de ser ortogonales, ortonormales más bien, no solo ortogonales, ¿verdad? Porque pues satisfacen los requisitos, ¿verdad? En el caso más simple, por ejemplo, en R3, ¿verdad? Tomamos la base canónica, ¿verdad? Y nosotros tomamos los vectores E1, E2 y E3, y por ejemplo hacemos E1 por E2. Recuerden que en R3 el producto interno es el producto punto, ¿verdad? Entonces esto sería ser el producto punto de 1, 0, 0, punto, ¿verdad? Con 0, 1, 0, ¿verdad? Uno hace ese producto, primera coordenada por primera coordenada, 0, ¿verdad? 0, segunda coordenada por segunda coordenada, 0, tercera coordenada por tercera coordenada, 0, la sumo, me dan 0, o sea que es cierto que estos son ortogonales, ¿verdad? Y más aún, ¿verdad? Si uno va a la representación gráfica que conocemos de R3, ¿verdad? Si uno los dibuja, ¿verdad? Además, satisfacen que gráficamente, ¿verdad? 0, 1, 0 estaría aquí sobre el eje X, ¿verdad? Y 1, 0, 0, ¿verdad? 0, 1, 0 estaría aquí sobre el eje Y. Y gráficamente entonces cumple que son perpendiculares entre sí, ¿verdad? O sea, aquí funciona, como les digo, esa interpretación, ¿verdad? Y uno puede repetir esto, ¿verdad? Con hacer E1 por E3, E2 por E3, que son las otras posibilidades, y verificar que esas multiplicaciones, ¿verdad? Esos productos internos, me dan 0. O sea, es cierto que el conjunto es ortogonal. Y además es ortonormal, por ejemplo, ¿verdad? La norma del vector E1, según la definición, ¿verdad? Es la raíz cuadrada del producto punto, ¿verdad? Del vector consigo mismo, ¿verdad? En general es el producto interno, ¿verdad? Pero en R3, pues el producto que tenemos es el producto interno. Entonces, ¿cuál es el producto interno del vector E1 con E1? Ah, bueno, sería como que pusiera aquí también el mismo vector, ¿verdad? 1, 0, 0. La primera coordenada por primera coordenada sería 1, ¿verdad? Y luego segunda por segunda, 0. Tercera por tercera, 0. Entonces me va a quedar 1, raíz de 1, 1, ¿verdad? Entonces es cierto que su norma es 1 y uno puede verificar que lo mismo ocurre para E2 y para E3, ¿verdad? Los vectores de la base canónica de R3, ¿verdad? Entonces, la base canónica de R3, de Rn, ¿verdad? Es un ejemplo de un conjunto que es ortonormal. Cualquier par de vectores en el conjunto son ortogonales y cualquier vector en el conjunto va a tener norma 1, ¿verdad? Pero, pues nuevamente, este es un caso particular, ¿verdad? En R3, este tipo de conjunto también se puede definir en los otros espacios vectoriales que tenemos, solo que, pues, siempre les recuerdo, ¿verdad? Y es lo más importante a tener en cuenta, ya no tienen la representación geométrica que tienen en R2, ¿verdad? Simplemente es generalizar un concepto, ¿verdad? Que tenemos en un conjunto conocido y pasarlo a un mundo ahí más abstracto, ¿verdad? Donde ya no necesariamente las cosas pues funcionan como funcionaban acá, ¿verdad? Ok, nos vamos a quedar aquí por hoy. En la próxima reunión vamos a ir a hacer un par de demostraciones de estos teoremas para ver lo que por aquí debe decir. Si se observan, dice las demostraciones de los teoremas tales, que fíjense son 611, o sea, de la sección 6.1 de la página tal, se ve que realmente no se utilizó el hecho de que B fuera Rn. Entonces, esos teoremas, dice, prácticamente funcionan para estos casos también. Y entonces, que prácticamente, como les digo, es como decir, la demostración es prácticamente la misma que se hizo allá, ¿verdad? Y mañana, no sé si mañana o jueves, dependiendo ahí, ¿verdad?
si considere, porque para esta siguiente prueba solo lo vamos a hacer sobre esta sección, entonces creo que con una vez más que nos reunamos podemos terminarlo, todo esto, ¿verdad? Para después no ir a combinar en la prueba con otros temas, ¿verdad? Entonces, la siguiente prueba la vamos a hacer solo sobre la sección esta que les digo que vamos a estudiar, que es la 6.3, ¿verdad? Y sí, tengan en mente que muchas cosas, pues básicamente vienen de aquí, ¿verdad? Entonces siempre tengan en mente como para, si no comprendo algo de lo que dice la 6.3, me vengo a la 6.1 para ver qué es lo que dicen acá y después me regreso, ¿verdad? A volver a leer la 6.3, ¿no? Bueno, pues, ¿tienen alguna consulta final por hoy? Lick, no practicamos entonces ejercicios del capítulo 5. Eh, no, de hecho aquí si se fijan en esa última sección que les hablé hoy al inicio, solo hay 3 ejercicios creo y son bien teóricos, ¿verdad? Eso de las cadenas, que les dije que acá pues no se espera que aprendan a hacer eso. Si ustedes se quieren poner a experimentar, como para, voy a ver qué pasa, ¿verdad? Pero no, yo no les voy a preguntar, demuestre tal cosa, ¿verdad? En una prueba quizás lo que les pueda preguntar es, por decirles algo, y algo sí más práctico, ¿verdad? Para comprender los conceptos. Eh, Por ejemplo, aquí nos dieron un ejemplo de un orden parcial, ¿verdad? Entonces, ¿será que el orden menor o igual o estar contenido en satisface la propiedad tal, ¿verdad? O sea, cosas bien específicas, no, no, nada de demuestre aquí, demuestre allá, solo como para ver si comprendieron estas ideas, ¿verdad? Pero más que todo estas iniciales, ¿verdad? Ya, yo sí no les espero, no les voy a preguntar nada de estas demostraciones que fue la parte crucial, de hecho, de esta sección, ¿no? ¿Y Mario? Otra cosa, disculpe, me he fijado en las últimas 2 pruebas que usted pone ejercicios un poco como ¿Mm? bien sencillos. Sí. O sea, ¿dónde puedo encontrar ejercicios de ese tipo? Porque generalmente en el libro ahí solo hay ejercicios más pesados y en la prueba tira ejercicios bastante sencillos también y uno queda en como que aquí cómo lo hago, porque Bueno, no lo hemos practicado. pues la idea de los ejercicios que pongo ahí es que si ya hicieron más complicados, pues no debería haber ningún problema con uno más sencillo, ¿verdad? No sé, no. Sí, sí, eh, sí, entiendo, pero por ejemplo, ayer había uno que me pedía transformar o expresar ujú, como base el polinomio uno, ujú, pero o sea, son ese tipo de ejercicios que en el libro no aparecen. Entonces, en ajá. el mero momento, en el estrés de la prueba, y no, nunca he hecho un ejercicio así, y uno queda como aquí. Sí, es que ese tipo de preguntas, fíjate que uno la hace como para ver, yo quiero ver realmente si comprendes el concepto. Es decir, lo comprendes de verdad, entonces vas a responder. Entonces realmente no es una cuestión de, ya hice uno igualito, entonces ya lo puedo hacer. No, las pruebas es como una cuestión de madurez, ¿verdad? ¿Entiendo o no entiendo? Si no entiendo, no lo voy a poder responder, ¿verdad? Así nomás. Ahí no hay pérdida, ¿verdad? Pero te entiendo, la costumbre de uno es, voy a hacer 100 problemas para que el que me salga en la prueba ya lo haya hecho, ¿verdad? Pero no, tiene que cambiar un poco esa mentalidad porque realmente lo que ustedes quieren es aprender, ¿verdad? Y utilizar su maestría para que en su trabajo los pongan a hacer de repente cosas más complicadas, ¿verdad? Y así como en el trabajo es, puede o no puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, similar aquí, ¿verdad? Entonces, no, yo creo que no vas a hallar Está bien. ejercicios así como preguntas así, ¿verdad? Porque son bien como para ver si de verdad entienden o no, ¿verdad? Los conceptos, ¿no? Entonces yo lo No, que les está bien, recomiendo pues, es gracias. que traten de siempre en las definiciones, teoremas, siempre traten de leerlas y entender bien qué es lo que dicen, ¿verdad? No solo, ok, yo ya sé que la puedo utilizar y todo, pero como tratar de comprender todo, ¿verdad? Qué es la esencia de lo que dice cada cuestión, ¿verdad? Entonces, ustedes mismos se pueden hacer ese tipo de preguntas, ¿verdad? Que yo les hago ahí.
Pero si fuera tal cosa, ¿qué sería? ¿Verdad? Entonces, no es necesario irlas a buscar en un libro porque seguramente no las vas a encontrar, ¿verdad? Ok, ¿alguien más?